Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en un bonus track, un episodio especial que tiene un origen muy particular. Sucede que un amigo me, me envió un link de un artículo recientemente aparecido en el sitio internacional del diario El País de España. Y en él se discute una interpretación moderna y muy actual de un episodio de los Evangelios. Estamos hablando del episodio en que Jesús cura a distancia al siervo de un centurión. Este es un pasaje que ha sido releído y se ha ofrecido una interpretación no tradicional por parte de teólogos liberales y especialmente de teólogos que buscan una abertura al mundo LGBT. Entonces, este amigo me envió este link y me pidió que comentara este pasaje en el canal. Y para eso estamos, para colocar la Biblia bajo los lentes. Y a pesar que el último tiempo me he dedicado mucho más a la Biblia hebrea, vamos a dedicar este espacio también para el Nuevo Testamento. Entonces, sin más dilación, vamos al texto. Y el texto lo vamos a encontrar en dos lugares en el Nuevo Testamento. O sea, hay dos versiones de esta historia. Una que se encuentra en el Evangelio de Mateo y otra que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En Mateo está en el capítulo 8 y en Lucas está en el capítulo 7. Yo me voy a referir más bien a la versión de Mateo y voy a matizar algunas cositas con los detalles que da Lucas. Las historias están contadas de manera distinta, entonces por eso voy a ir matizando. Ok, entonces vamos a leer la, la versión de Mateos. Dice entonces Mateos capítulo 8, versículo 5 en adelante así. Leo la Reina Valera 1960. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ese es el texto. Es un texto importante, de hecho, parte de él es usado en la liturgia católica, en la misa. ¿Mm? Esa parte, la frase del centurión, ¿no es cierto? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, dice la liturgia católica. ¿No se cambia un poquito? O sea, se personaliza, pero en fin. Entonces es un pasaje importante, es un pasaje que está dentro del corazón de la tradición cristiana. Ahora,
este pasaje tiene varias características. Primero, es súper pro gentil. O sea, el centurión es el buen muchacho. El, Se agrega aquí en Mateo esta discusión de que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se van a sentar con los patriarcas en el reino de los cielos, pero los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas afuera y todo lo demás. Entonces, es un pasaje súper pro gentil y bastante antijudío en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene esas cosas. El Nuevo Testamento tiene esas cosas. Ok, ¿dónde está el asunto? El asunto es que el, el centurión dice: Señor, mi criado está postrado en casa. Ok, veamos cómo otras traducciones traducen la palabra criado. Vamos a ver qué dice. No he hecho la revisión antes, pero vamos a mirar otras traducciones. La Biblia de las Américas también traduce como criado. Vamos a ver cómo traduce la Nueva Biblia Española. Dice mi sirviente, un sinónimo de criado. La Nueva Biblia de Jerusalén dice también mi criado. Vamos a ver en inglés la Net Bible dice my servant. Eh, Mira, esto es más uniforme de lo que yo esperaba. La Reina Valera, la Reina Valera 1909 tiene un matiz distinto. Dice mimoso. Mimoso no es ser mimado, sino de mi mozo, ¿no? Con Z, mimoso. Esta lección de la Reina Valera 1909 es muy muy interesante, ya lo vamos a ver, lo vamos a discutir. Vamos a ver qué dice la Vulgata. La Vulgata usa la palabra puer. De puer viene la palabra pueril, cuando alguien se comporta infantilmente, su acción es pueril, ¿no es cierto? Puer. La Vulgata Clementina también. Fíjense lo interesante que tiene esto, la Vulgata que usa la palabra puer y la Reina Valera que usa la palabra mozo. ¿Por qué lo hace? Vamos a volver a la Reina Valera 1960. Porque resulta que el texto griego usa la palabra pais. Y pais, vamos a ver si podemos colocar aquí un diccionario. Vamos a colocar aquí el diccionario en español. Pais en griego, sobre todo en griego clásico, significa muchacho. Muchacho. Pero también puede tener la connotación de siervo. De hecho, este juego entre muchacho y siervo se utiliza todavía en español. Uno habla, por ejemplo, del, eh, del muchacho de los mandados, ¿no? O no sé, de la muchacha que ayuda en la casa. Uno en castellano todavía puede usar la palabra muchacho, incluso joven, ¿eh? Eh, como sinónimo de alguien que sirve, alguien que forma parte del personal de servicio, criado. Pero este juego de palabras entre muchacho y siervo en español se puede dar más fácilmente con la palabra mozo, ¿no? Y por eso encuentro que la elección de palabras de la Reina Valera 1909 es muy, muy acertado.
Y claro, la Vulgata traduce puer, puer significa niño. Eh, no tengo el diccionario de latín aquí. Eh, Puer significa niño en latín y es una traducción casi literal del griego pais. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos explicado qué significa el texto. El texto significa, o sea, tiene la connotación de, puede ser traducido como niño, o sea, joven, muchacho, el muchacho, o como siervo. Ahora bien, ¿cuál es el revuelo de todo esto? El revuelo es que eh, el sustantivo pais también, según los teólogos liberales, también es usado en textos griegos más o menos de la época del Nuevo Testamento como con referencia al, a un joven que está en relación homosexual con alguien mayor. Eso era común en la sociedad griega, luego en la sociedad romana también fue un hecho relativamente común, por lo menos aceptado, incluso hasta alabado en ciertas épocas. Y ok, pais tiene esa connotación. Ahora bien, el argumentase también que los soldados profesionales del ejército romano, y esto es cierto, tenía, no es que estuviera prohibido, pero no se les autorizaba a casarse. Sí, en general, los romanos eran reclutados jóvenes, solteros, al ejército, hacían carreras, llegaban a centurión, digamos, por ejemplo, y mientras estaban en el ejército no se les permitía casarse. Entonces, ¿cuál era la solución a eso? Los teólogos liberales que defienden, y estoy usando liberal porque es la corriente teológica, no estoy usando la palabra liberal como peyorativa, por favor. Entonces los teólogos liberales argumentan que una solución común para este problema era que los centuriones tuviesen un joven como compañero sexual. ¿Ok? Ahora, en este caso, el centurión muestra especial interés por su siervo, por su criado, por el muchacho. Este muchacho no puede ser el hijo del centurión porque, de nuevo, esta es la argumentación de los teólogos liberales, es porque a los centuriones y a los soldados profesionales no se les autorizaba a tener familia, no tenían autorización para tener familia. ¿Mm? Ok. Entonces, la interpretación que dan los teólogos liberales es que este país se trata de un joven que es el compañero sexual del centurión. Y el centurión le pide a Jesús que lo sane. Y Jesús no solamente sana y por lo tanto bendice a una pareja homosexual, sino que además toma al centurión que estaría involucrado en una relación homosexual, lo toma como modelo de fe. Esa es la argumentación. Y por lo tanto, eso es un argumento para la plena aceptación de homosexuales en la iglesia. Esa es la argumentación. Ok. ¿Es esa argumentación completamente segura? No, porque hay varias cosas que
¿qué sucede? Sucede que es cierto que, que los soldados profesionales del ejército romano no tenían autorización de casarse, ni de tener familia. Y es posible, yo no conozco literatura al respecto, pero puede ser solamente un síntoma de mi gran ignorancia. No conozco documentos que hablen sobre centuriones llevando consigo compañeros sexuales masculinos. Pero sabiendo algo de la sociedad romana, tampoco parece imposible. De hecho, parece bastante verosímil. Sin embargo, también se daba otro caso, y esto sí está documentado. Se daba el caso de que los soldados que estaban apostados en un cierto territorio por mucho tiempo terminaban consiguiendo alguna concubina, alguna mujer, ¿no es cierto?, con la que tenían relaciones, pero que no era legítimamente su esposa, porque a los soldados se les tenía restricciones, no se les autorizaba a casarse. Por lo tanto, no era la esposa, era una concubina, y con ella, por supuesto, también tenían hijos. Entonces, si bien es cierto la argumentación de los teólogos liberales es posible, incluso es creíble, es verosímil, también es cierto que no es completamente segura y no sabemos lo que está pasando aquí. La afirmación de los teólogos liberales va acompañada del hecho de que en el Evangelio de Lucas se dice que este centurión sentía un afecto especial por el siervo, a quien quería mucho. Ese a quien quería mucho se le da la connotación de homoafectividad. ¿Okay? Pero de hecho tampoco es seguro. De hecho, déjenme leer. Este es el diccionario griego, bueno, lo tengo en la versión portugués, griego-portugués del Nuevo Testamento, de Low y Nida, que no son exactamente autores conservadores. Y ellos, en la sección de Pais, cuando discuten la acepción de siervo, dicen: un esclavo posiblemente actuando como un siervo o empleado personal y por tanto con la implicación de ser estimado. Es decir, el cariño podría darse simplemente porque es el criado personal, es aquel que lo atiende personalmente. Pero también podría ser el muchacho o el hijo de una relación con una concubina. Entonces simplemente no sabemos. Aunque insisto, la interpretación dada por teólogos liberales es plausible, es posible de hecho, incluso es verosímil, pero no tenemos certeza de por sí por el texto. Ya, ok. Ahora bien, de vuelta al Evangelio de Lucas. Déjenme buscar exactamente el versículo en Lucas. Vamos a leer un poquito desde el versículo 3 del capítulo 7 de Lucas. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ojo, aquí en Lucas, Lucas no usa la palabra pais para referirse al siervo, usa la palabra
Dulos significa esclavo, siervo. Y una vez más, y el paralelismo entre Mateo y Lucas indica, claro, que Mateos puede estar usando la palabra pais como sinónimo de dulos, o sea, en el sentido de siervo. A propósito, la palabra pais en el sentido de siervo es usada en relación a Jesús. De hecho, en la Septuaginta o en la traducción griega del libro de Isaías, es usada en los cánticos del siervo, y en el Deutero Isaías, ¿no?, que estamos estudiando en este canal, desde el capítulo 40 al 55 de Isaías. En la versión griega, la palabra siervo es pais, sin ninguna connotación sexual, ni homosexual, ni nada de eso. Es simplemente un sinónimo de siervo. Lo que indica que en el griego, que está en relación a la época del Nuevo Testamento y de la Septuaginta, el significado de siervo para pais es completamente normal y, en fin. Ok, cierro paréntesis. Entonces, pero fíjense que en el, en el episodio contado por Lucas, el centurión no va a hablar directamente con Jesús, sino que envía a ancianos judíos como intermediarios. Y el versículo 4 nos dice que ellos vinieron a Jesús, los ancianos de los judíos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, yo creo que Lucas juega en contra de la interpretación liberal. ¿Por qué? Porque se muestra al centurión siendo considerado como correcto, como justo, diríamos, en la opinión de los ancianos judíos, de judíos ortodoxos. Y me parece muy poco probable que los ancianos judíos considerasen digno a alguien que estaba involucrado en una relación homosexual, porque la relación homosexual podía ser bien vista entre los romanos, pero no entre los judíos. Entonces, lo que quiero establecer es que efectivamente los teólogos liberales colocan una duda razonable en lo que se refiere a la interpretación del pasaje en Mateos. Pero es un poco más difícil de aceptarla en el caso del pasaje de Lucas. ¿Ok? Ya. En fin, entonces hagamos un resumen hasta ahora. El uso de la palabra pais no es determinante. El hecho de que el centurión haya mostrado especial afecto por su siervo es simplemente porque podía ser o bien el siervo personal, su secretario, alguien muy cercano, o incluso, pero esto lo desfavorece Lucas, podría ser un hijo de una concubina. Pero, si nos ceñimos solamente a Mateos, la interpretación de los teólogos liberales también es posible. También es posible. Pero ahora yo quiero centrarme en una reflexión un poco más personal. A ver, ¿cómo digo esto? Vamos a suponer que efectivamente el centurión estaba en una relación homosexual con este siervo. Ok. Entonces, el pasaje estaría mostrando
que Jesús bendijo a una pareja homosexual, digamos. Y más aún que tomó a alguien involucrado en una relación homosexual como modelo de fe. Ok. Entonces vamos al punto de Jesús sanando a alguien que está en una relación homosexual. La pregunta que me surge es, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para que nosotros decidamos hacerle el bien? Es decir, solamente, a ver, independientemente de lo que uno piense sobre relaciones homosexuales, ¿estaríamos dispuestos a pensar que solamente son dignas de recibir nuestra ayuda o nuestro beneficio aquellas personas que pasen nuestro test de moralidad? Supongamos que el siervo no hubiese ido donde Jesús, hubiese ido a un doctor, y un doctor muy talentoso que pudiese curar al siervo. ¿Sería normal que el doctor se rehusase a curar al siervo porque había una relación homosexual de por medio? Hay cosas que vienen antes de la ley, incluso que vienen antes de la Torá. Y una de ellas es la decencia. Una es la decencia. De hecho, los propios rabinos dicen que los buenos trazos de carácter son anteriores a la Torá, es decir, la disposición para hacer el bien es anterior a la Torá. De hecho, en este canal tenemos un video sobre la ley del burro del enemigo, ¿no? Donde nosotros justamente mostramos que hay un versículo que se puede interpretar de dos maneras en la Torá. Una, llamándonos a ayudar al enemigo en cualquier circunstancia, y otra es diciendo que no debemos ayudar al enemigo. El mismo versículo se puede interpretar de dos maneras. Sin embargo, después en capítulos posteriores, la Torá confirma la lectura de que hay que ayudar al enemigo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña eso? Que los trazos de carácter, los buenos trazos de carácter, la disposición para hacer el bien es anterior a la Torá. De hecho, el estar dispuesto a sanar a alguien teniendo las capacidades para hacerlo, no tiene que ver con los rasgos morales que uno pueda encontrar en la otra persona. Tiene que ver simplemente con el respeto a la dignidad del ser humano, que es anterior a todo lo demás. La dignidad del ser humano es anterior a todo lo demás. En la Torá, en el libro de Génesis, en Bereshit, en el capítulo 2, está representado eso por el hecho de que Dios sopló en las narinas de Adán y nos hizo, usando el lenguaje del capítulo 1, a su imagen y semejanza. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso le da una dignidad inalienable que nada borra, ni siquiera usando el lenguaje cristiano, ni siquiera el pecado borra eso. Y, por lo tanto,
esa dignidad es anterior a todo lo demás, incluyendo la ley y la Torá. ¿Ok? Recuerdo un amigo que alguna vez dijo algo así como: yo no necesito un escrito está para ser decente. Y es cierto, no necesitamos un escrito está para ser decentes. Entonces, toda esta discusión de que si el centurión y el siervo estaban o no en una relación homosexual, en realidad lo que está revelando es que en algunos sectores del cristianismo, y no es el liberal, es el lado más conservador, colocaría en duda la posibilidad de sanar al siervo si efectivamente el centurión y el enfermo estuviesen en una relación homosexual. Sí, pero la Torá y llama abominación. Lo que quieran. Pero la dignidad de las personas es primero. Está allá en el origen, en Génesis 1 y Génesis 2. Es anterior a la Torá. Por lo tanto, si bien el pasaje es discutible, y de hecho, si me preguntan a mí la opinión, considerando todos los hechos, la redacción de Lucas, la redacción de Mateos, considerando las palabras griegas y todo lo demás, yo me quedo con la interpretación tradicional del pasaje del centurión. Aunque no digo que la otra sea imposible. Pero lo importante es actuar siempre respetando la dignidad humana. Y si vamos a juzgar a alguien, juzguemos en sentido positivo. Siempre. Siempre. Creo que con esto cierro este caso. Espero que esto haya satisfecho el pedido que me fue hecho. Y nos vemos en la próxima. Ok. Chao, chao.